Muy buen día para cada uno de ustedes, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos una capacitación muy interesante sobre la mitigación y adaptación al cambio climático. Bienvenidos. Entonces vamos a comenzar definiendo qué es el cambio climático. Básicamente es la variación a largo plazo de las temperaturas y los patrones meteorológicos de la Tierra. Es decir, vemos aumentos en la temperatura, vemos aumentos en las precipitaciones o lluvias, y estos son alteraciones de los patrones climáticos. Entonces, esos cambios climáticos o esa variación en los patrones meteorológicos de la Tierra ya son una realidad actual, ya la estamos viviendo. Por ejemplo, el aumento de las temperaturas está generando cada vez sequías más frecuentes y más intensas. Recordemos hace unos años en el estado de California, en Estados Unidos, la ola de calor fue tan fuerte que a las personas de mayor edad pues ya tenían afectaciones en su salud y muchas de estas personas llegaron a morir por efectos de la ola de calor tan fuerte que hizo en ese tiempo. Pero tampoco nos vayamos tan lejos. Recordemos que hace unos años en la ciudad de Bogotá se vivió el racionamiento de agua, el tan famoso racionamiento de agua. Pero este racionamiento de agua se debe principalmente a dos factores. El primero, el consumo hídrico de la ciudad, el consumo de agua para sus habitantes, fue excesivo. Y el segundo, en ese tiempo se vivió uno de los mayores fenómenos del Niño, donde esta ola de calor empezó a secar el sistema Chingaza, que es el sistema o es la principal fuente de agua para la ciudad. Esto generó unos niveles críticos que llevaron a una crisis de abastecimiento de recurso hídrico para la ciudad de Bogotá y de ahí se derivó el racionamiento de agua. Ahora veamos el caso contrario. El caso contrario serían las excesivas precipitaciones, caso que estamos viviendo hoy día. Estamos viendo lluvias cada vez más fuertes que generan condiciones ambientales o riesgos ambientales bastante altos. Por ejemplo, empezamos a notar cada vez más derrumbes. Empezamos a notar cada vez más desbordamiento de ríos que causan afectaciones a la población civil. Entonces ya vamos viendo, ya vamos entendiendo o ya vamos cogiéndole forma a esta situación o a esta definición de cambio climático y de variación de los patrones. El cambio climático es básicamente que vemos una variación un poco más excesiva de lo normal, una ola de calor más excesiva en ciudades donde no debería haber esa ola de calor y unas precipitaciones o unas lluvias intensas en lugares donde no deberían haber esas lluvias intensas. Y que a partir de ese fenómeno natural, de ese fenómeno ambiental, se genera un sinfín de problemas, tanto a la salud como a nivel social, como a nivel económico, como a nivel ecológico, evidentemente también. Pero bueno, listo. Ya hablamos sobre el cambio climático, entendimos un poquitico más sobre el cambio climático y en qué deriva. Pero ahora vamos a hablar entonces de cómo nos adaptamos a ese cambio climático, porque debemos adaptarnos, ya estamos viviendo, ya es un fenómeno que se está viviendo y que se va a seguir viviendo lamentablemente, a menos de que tomemos conciencia por nosotros mismos y generemos un plan a futuro, sobre todo para las generaciones que vamos a dejar, qué planeta le vamos a entregar, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poquito de esa adaptación al cambio climático. ¿Cómo me adapto al cambio climático? ¿Mediante qué? Mediante una identificación de riesgos climáticos, un ajuste de actividades laborales, una preparación ante eventos climáticos y obviamente, y lo más importante, sobre el uso correcto de los recursos naturales. Entonces, ¿cómo hago una identificación del riesgo climático? Me informo, ya sea por noticias locales, ya sea leyendo sobre cuáles son los fenómenos que actualmente estamos viviendo y qué puede derivar tanto en un riesgo ambiental como en un riesgo a la salud de ese fenómeno climático. Cuando yo me informo, cuando entiendo el proceso o lo que está pasando, tengo la facilidad de identificar cómo adaptarme de esa situación. Pero ahora vamos a hablar cómo sería el ajuste de actividades laborales para la adaptación del cambio climático. Entonces vamos a abordarlo, por ejemplo, desde las altas precipitaciones, que es un fenómeno que estamos viviendo actualmente. Nosotros como colaboradores de DICO tenemos el deber de reportar si hay fallas a nivel de infraestructura. Es decir, por las altas precipitaciones podemos presenciar goteras o infiltración de agua.
y necesitamos reportar si hay una infiltración de agua cerca a un punto eléctrico, ya que esto nos lleva a un riesgo eléctrico, debido a que podemos tener algún corto que nos apague los equipos, que nos dañe los equipos, que pare la operación, ¿verdad? Y que genere inconformidades para los clientes de la organización y para nosotros como colaboradores de la organización. O también puedo reportar a nivel de infraestructura ajustes que permitan un flujo de aire dentro del área o dentro de la oficina que sea mucho más eficiente y permita evitar ese estrés térmico. De esta manera también cuidamos la salud de nuestros colaboradores, de nuestros compañeros, etc. Ahora, por otro lado, si estamos viviendo una ola de calor bastante fuerte, donde nuestros lugares de trabajo, por ejemplo las oficinas, experimentan algo llamado estrés térmico, que es cuando el área se siente demasiado caliente, esto genera deshidratación en cada uno de los colaboradores. Yo me adapto a través de ¿qué? De medidas sencillas como la hidratación continua. Y en cuanto al uso eficiente de los recursos, nos adaptamos a través de la concientización todos los días del uso eficiente que yo le doy al agua y a la energía. No gasto más agua de la que necesito para cada una de mis actividades, no consumo más energía de la que necesito para cada una de mis actividades. Soy consciente del agua y de la energía que consumo y soy consciente de que estas actividades generan en mayor o en menor medida un impacto ambiental que se transforma en un cambio climático. Bien, ya hablamos de adaptación, ahora hablemos de mitigación. Mitigación es básicamente reducir el impacto ambiental derivado de cada una de nuestras acciones a nivel personal, a nivel de empresa. ¿Y cómo hacemos eso? A través del uso responsable de los recursos naturales, ¿verdad? A través del uso eficiente de los recursos naturales. Soy eficiente cuando consumo menos agua y menos energía, porque entonces estoy generando menos impactos ambientales. A través de la movilidad o del transporte sostenible. Soy consciente de cómo uso el transporte y de que este transporte genera también unas emisiones que afectan al cambio climático, que afectan la temperatura del planeta. Y a partir de ahí yo me adapto a una movilidad de transporte sostenible y soy eficiente moviéndome a través de transportes o de mecanismos de transportes que son sostenibles con el medio ambiente. Y finalmente que la empresa o que más bien el país está atravesando un proceso de uso eficiente de energías más limpias y esto afecta a diferentes empresas a nivel país, donde estas empresas adoptan estos mecanismos de uso eficiente de energía y adoptan estos mecanismos de transición a energías más limpias a través de tecnologías de ahorro de energía, a través de tecnologías que permiten o generan menos emisiones al medio ambiente, pero también a través de la gestión adecuada de residuos. Y es que una mala gestión adecuada de residuos también genera emisiones al medio ambiente, también genera emisiones a la atmósfera, también contribuye al calentamiento global. Entonces, cuando yo soy consciente de separar adecuadamente mis residuos, soy consciente de que esa pequeña acción está mitigando ese impacto ambiental, está reduciendo ese impacto ambiental, ¿verdad? Y a través finalmente de innovaciones tecnológicas que también está afrontando el país para mitigar a nivel industrial. Entonces ya vimos que adaptación al cambio climático me permite tomar medidas para mitigar los impactos ambientales asociados a mi actividad como persona individual o como empresa. Y la mitigación permite disminuir los efectos del cambio climático, proteger el ambiente, proteger la salud y proteger los recursos naturales que les vamos a dejar a nuestras futuras generaciones. El rol organizacional de Endico es promover la responsabilidad de cada uno de nosotros sobre el uso de los recursos naturales, sobre el consumo de agua, sobre el consumo de energía, como lo hablábamos hace un rato. Soy consciente de cómo estoy utilizando el agua o cómo estoy utilizando la energía. Minimizo mis impactos ambientales a través del uso eficiente de estos recursos naturales. La adopción de buenas prácticas ambientales y la participación activa de todos los colaboradores es una parte importante para el compromiso con la sostenibilidad ambiental de la organización. Y ya para terminar, los dejo con esta frase: mitigar hoy es proteger el mañana. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por su tiempo, espero que la hayan pasado muy bien. Feliz tarde.